¿Qué tal, queridos amigos? No hagan caso del parche latoso que tengo como consecuencia de una pequeña operación de catarata. Ya mañana estaré bien y podré ya hablar con ustedes con mayor normalidad y verles a los ojos. Pero, pues con un ojo puedo ver algunas de las cosas que han ocurrido el día de hoy. Por ejemplo, el presidente habló de que Estados Unidos nos va a prestar vacunas. A prestar. Esto quiere decir entonces que no había vacunas compradas, que todo fue una mentira, un engaño, y que ahora necesitamos pedirle prestado a los Estados Unidos millones de dosis de vacunas para proseguir con la campaña de vacunación. Insisto, que la ciudadanía no se confunda. Todos los países del mundo están vacunando. Es decir, las vacunas no son un obsequio gratuito por parte del presidente de la República, ni salen de su bolsillo, ni salen de los bolsillos de Morena. Esto es claro para que evitemos confundir las cosas y pensemos que si nos vacunan tenemos la obligación de votar por Morena. No, al contrario, tenemos que haberle exigido al gobierno por el que México es el segundo país en donde más mal se ha manejado la pandemia. Pero esto vamos a dejarlo a un lado para hablar de algo también trascendente en el campo de lo político. La Cámara de Diputados Federal, asumió que era necesario iniciar ya el juicio de procedencia, es decir, el juicio de desafuero, para decirlo en términos más conocidos, aunque el término que se aplica ahora es juicio de procedencia, aceptando la recomendación de la Fiscalía General de la República contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esto ya es un hecho. Lo que es un hecho también es que el Congreso de Tamaulipas arropa a su gobernador y dice que no va a dar continuidad a este juicio de procedencia y que en lo que respecta a la soberanía de Tamaulipas, el Congreso local dice no al Congreso federal. Esto coloca a los poderes de la Unión en una situación bastante delicada, porque lo único que cabe entonces es la figura de la desaparición de poderes en una entidad, en este caso Tamaulipas, dado que el Congreso está en plan de desacato a una orden que se impone, pese a la soberanía relativa de cada estado, a una entidad de la federación. Ahí es donde entra el juego de palabras entre si es cada estado soberano o autónomo. Y no puede ser autónomo un estado federal que obedece, que tiene la obligación de obedecer a la Constitución General de la República, es decir, acepta un poder superior al estatal. Y desde este punto de vista es más bien una autonomía. Y esto debe corregirse ya de una vez en la Constitución para que no haya este tipo de confusiones. El poder estatal tiene límites que obviamente son los de respetar la jurisdicción del gobierno federal y la jurisdicción de la Constitución General de la República. Esto es algo que cualquier conspicuo investigador del derecho puede realizar sin mayor problema para tener certidumbre de este hecho. Pero lo que es más interesante es la postura increíble que adopta el execrable gobernador de Chihuahua, cercano a otras entidades en donde las cosas están también tambaleándose. Entre ellos cercano también a Tamaulipas, que es donde se comienza este litigio tan absurdo entre los poderes federales y el Congreso estatal y el Ejecutivo estatal de Tamaulipas. Pues bien, Javier Corral Jurado se queja, el gobernador de Chihuahua, de que no es pareja la justicia, porque han dejado sin desaforar, es decir, sin iniciar el juicio de procedencia contra el senador Cruz Pérez Cuellar, un senador
de Morena, que según el gobernador actual es también culpable de haber recibido los famosos moches del ex gobernador César Duarte Jaques, que no ha podido ser extraditado a México, y quizás se ha empantanado este viaje por lo que ya sabemos sucedió con el famoso general Salvador Cienfuegos Cepeda, que entregaron las autoridades norteamericanas a las mexicanas y la fiscalía ni siquiera le abrió proceso, dijo que no había ninguna causa para juzgarse al general, que sí había sido detenido en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y luego llevado a Nueva York, precisamente como resultado de las indagatorias de la DEA, que lo colocaban como lavador de dinero, cuando menos. Pero no, aquí en México se le abrieron las puertas al general. Y esto nos demuestra que la justicia es muy vulnerable cuando el Estado de Derecho está siendo, digamos, mordisqueado por la ambición política. No hay Estado de Derecho en realidad. Se vive en un presidencialismo autoritario que al mismo tiempo, y esto es lo curioso, tiene que defender los intereses de otros elementos que son los patrones del Ejecutivo. No se explica de otra manera la forma en que ha defendido a su compadre del alma, Félix Salgado Macedonio, que sigue insistiendo en imponer a su hija como candidata a gobernadora de Guerrero en su propia sustitución, como si fuera, como dice Néstor Salgado, quien también aspira a ser señalada por Morena como candidata en esa entidad. No es una monarquía hereditaria, ni las candidaturas, ni las gobernaturas, ni mucho menos la presidencia de la República. Esto para ir frenando un poco las actitudes de López Obrador, que con el respaldo que le ha brindado al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, obviamente está experimentando con él la posibilidad no de reelegirse, porque acuérdense ustedes que ya firmó ante notario que no se iba a reelegir, y lo hizo ya desde hace más de 1 año y medio, sino que además lo que busca es lo que hace ahora con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, al que avala, prorrogar su mandato con el pretexto absurdo de que como la pandemia no le ha permitido ejercer sus funciones a plenitud, y lo dice un hombre que ni siquiera se ha puesto jamás el cubrebocas, debe prorrogar su mandato para compensar así, de esta manera, al periodo acortado de 5 años y 10 meses para el que fue votado el pasado julio de 2018. Es decir, su cabeza da vueltas y vueltas y vueltas, buscando la manera de engañar, de manipular al colectivo, precisamente cuando faltan ya unos cuantos días, unas cuantas semanas, un poquito más de un mes, para que se realicen los comicios intermedios, lo de 2021, el 6 de junio de 2021, en donde francamente nunca he inducido al voto, pero en esta ocasión sí les pido que razonen, que piensen, aunque tenga un solo ojo, sí veo lo que puede pasar si se sigue validando a este régimen autoritario que nos miente constantemente. Con un solo ojo veo que hay grandes similitudes con lo que ha pasado en algunos países del Cono Sur, concretamente en Bolivia, concretamente en Venezuela, como ya pasó también en Perú con Alberto Fujimori. No hay que olvidarnos de toda la reseña de elementos que cambiaron la Constitución para amoldarla a sus caprichos y que luego se fueron quedando hasta constituirse en dictadores. Andrés Manuel ya no está para hacer experimentos, dado que ya tiene la misma edad que yo, y aunque no ha sido operado de cataratas hasta donde yo sé, sí ha sido, por ejemplo, operado a corazón abierto después de un infarto tremendo que sufrió a finales de 2013. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estaba a punto de aprobarse la reforma energética, ocurre el infarto
y pretende que su hijo Andy siga moviendo a las masas en protesta contra la reforma energética, y sencillamente los que estaban allí reunidos desechan esta posibilidad y Andy se queda sobrevolando el firmamento. Lo mismo que con Juanito, el de Iztapalapa, lo mismo debe ocurrir con la hijita del señor Salgado Macedonio, Evelyn, el nombre más mexicano que se puede encontrar, Evelyn, que ya da por hecho que ella va a ser la señalada como regalo del presidente a su compadre. Pero también hay una luchadora social que es fuerte y que insiste en que si se trata de que sea una mujer la candidata de Morena, ella también tiene sus derechos políticos, y se había hecho a un lado para dejar pasar al compadre del presidente y no enfrentarlo. Pero ya sin el compadre, pues no se vale que la hija sea la que ocupe su lugar únicamente para hacerle el cuento, como lo hizo la señora Clara Brugada cuando Juanito ganó las elecciones en Iztapalapa, en la delegación entonces de Iztapalapa, la nombró secretaria de gobierno, y de inmediato se retiró 60 días para volver queriendo ocupar otra vez el cargo para el que había sido electo, el famoso Juanito Rafael Porfirio Acosta Ángeles. Vaya nombre. Pero así estaban las cosas en nuestro país. Así es el modo de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, aunque tenga yo nada más hoy un ojo, ya mañana tendré los dos, y muy bien puestos, muy bien enfocados, con un solo ojo puedo percibir que lo que no se vale hacer en junio próximo es validar a un gobierno que nos ha fallado. Como prometió el presidente que no nos iba a fallar, pues ya nos falló, y nos falló escandalosamente, y por eso no se puede validar a este gobierno bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna situación. Lo siento, no me van a callar con un ojo o con dos, pero no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.